¿Alguna vez te has sentido arrastrado por una multitud sin saber por qué? Como si tus decisiones ya no fueran tuyas, sino del entorno que te envuelve. En conciertos, protestas, iglesias, estadios, algo ocurre. Tu voz se disuelve, tu juicio se apaga, y lo que decide no es tu mente, es el grupo. Pierdes la individualidad y algo más antiguo toma el control. Pero, ¿y si te dijera que alguien descubrió cómo manipular eso con precisión quirúrgica? Que existe un código oculto para guiar masas sin que se den cuenta. Un método tan efectivo que fue silenciado por temor a su poder. Una técnica tan poderosa que fue usada para crear imperios, derrocar gobiernos y guiar naciones hacia la locura colectiva. Y fue Nietzsche quien la reveló antes de que el mundo estuviera listo para entenderla. Y quien la entendió, la usó no para liberar, sino para dominar. Este fragmento puede cambiar para siempre cómo ves el liderazgo, la obediencia y tu propia mente, porque el verdadero poder no grita, susurra entre símbolos. Friedrich Nietzsche no solo filosofaba sobre la voluntad de poder. Él observaba los patrones ocultos detrás del comportamiento colectivo. Estudiaba no solo el qué, sino el cómo las masas se dejaban llevar. En su obra menos comprendida, Así habló Zaratustra, codificó algo más profundo. No era solo poesía filosófica, era un manual simbólico para alterar la mente colectiva. Una arquitectura verbal que penetraba más allá del pensamiento racional. Nietzsche observaba cómo los antiguos profetas y oradores no convencían con lógica, sino con ritmo, símbolo y emoción repetitiva. Ellos no hablaban al intelecto, sino al alma tribal de la multitud. Él llamó a esto transvaloración de todos los valores. Una estrategia para derribar una moral dominante e implantar otra sin violencia. Un proceso alquímico de manipulación cultural, disfrazado de iluminación. Y advirtió, quien sabe controlar símbolos, controla civilizaciones. Porque los símbolos no son ornamentos, son arquitectos de percepción. El que los domina no necesita ejércitos. Hoy, la neurociencia confirma lo que Nietzsche intuía. Lo que antes era intuición filosófica, ahora es dato medido en laboratorio. La mente colectiva se puede inducir, moldear y programar. Investigadores del MIT y de Princeton han demostrado que los discursos rítmicos, cargados de emoción, alteran patrones neuronales colectivos. Las neuronas espejo activan una red común. Todos sienten lo mismo al mismo tiempo. El individuo desaparece en la frecuencia grupal. Se activa el sistema límbico, se suprime el córtex racional, el cerebro entra en sincronía con la multitud. Una sincronización emocional que inhibe el juicio crítico y amplifica la obediencia. Lo llaman resonancia empática. Pero es más, es ingeniería de comportamiento. Este fenómeno, llamado resonancia empática, hace que un grupo actúe como un solo organismo, como un enjambre emocional sin pensamiento individual. Y esa masa es moldeable, si conoces el ritmo. ¿Recuerdas discursos históricos que estremecieron naciones? Todos usaron este patrón: repetición plus símbolo plus promesa de redención o peligro. Una fórmula tan antigua como los rituales religiosos. Nietzsche lo explicó antes que la ciencia lo midiera. Y quienes entendieron esto, no lo usaron para liberar, sino para dominar. Convirtieron el conocimiento en instrumento de control. La Matrix social no necesita cadenas físicas, usa rituales colectivos. Controla no con fuerza, sino con coreografía emocional. Te hace cantar, jurar, repetir,
hasta creer que elegiste. La escuela, el himno nacional, los juramentos, todos diseñados para activar obediencia subconsciente. Desde niños nos entrenan a reaccionar al símbolo antes que a la razón. La mente crítica se adormece y el cuerpo obedece. Edward Bernays, sobrino de Freud, aplicó esta técnica en la propaganda moderna. Él no solo vendía productos, vendía percepciones. Diseñó campañas enteras basadas en los principios que Nietzsche había intuido. Crear emoción, insertar símbolo, repetir hasta que parezca verdad. Ese es el ciclo. Y cuando se completa, la mente ya no distingue entre verdad y narrativa. La repetición es el nuevo dogma. Los regímenes más oscuros del siglo XX estudiaron a Nietzsche, pero omitieron su advertencia final. El que lucha contra monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Y muchos se convirtieron. El control no está en las armas, está en quien dirige la narrativa simbólica de una multitud. Y quien la dirige, dirige la historia. En 1932, un joven desconocido en Alemania asistió a un discurso donde se usaba la técnica prohibida. Salió transformado, no por ideas, sino por emociones inducidas. 3 años después, ese joven era parte del régimen más manipulador de la historia moderna. Las palabras se olvidan, pero el estado emocional permanece. Y ese estado guía acciones futuras. Una sola experiencia emocional puede reprogramar la moral de una vida entera. Pero hay otra historia. En 1963, un pastor llamado Martin Luther King utilizó la misma estructura simbólica. I have a dream, símbolo, repetición, emoción, un código que unió a millones sin un solo disparo. El resultado, masas unidas no por odio, sino por visión colectiva. Mismo método, propósito opuesto. La técnica es neutral. El uso, no. El símbolo clave en este código oculto es la espiral. Antiguo, hipnótico, eterno. La espiral no apunta, absorbe. No dirige, magnetiza. Aparece en los discursos, en la arquitectura de templos y parlamentos, en logotipos, incluso en las coreografías militares y en las rutas de peregrinación. Guía la atención como un río invisible. La espiral guía la atención, entra en el inconsciente como un remolino. Desactiva la lógica lineal y activa la experiencia simbólica. Es un atajo al subconsciente colectivo. Nietzsche lo entendió. Toda ideología que se repite, que gira en torno a un centro de poder simbólico, termina formando una nueva moral colectiva. La espiral se convierte en trono invisible. Por eso usaba metáforas míticas, el león, el niño, el superhombre, arquetipos que despiertan fuerzas dormidas en la psique humana. Figuras que no se analizan, se sienten. Quien domina el símbolo, guía la espiral. Y quien guía la espiral, redibuja la realidad. Entonces, ¿cómo protegerte o incluso usar esto con ética? No se trata de evitar la influencia, sino de comprenderla. Detecta el ritmo oculto, discursos, noticias, redes. Observa qué se repite. Las repeticiones no son casuales, son teclas del teclado emocional. Rompe el hechizo, cambia tu ritmo interno, respira, observa, escribe. La conciencia interrumpe la hipnosis. Crea tu símbolo personal, uno que represente tu despertar y úsalo a diario. Un símbolo puede ser una palabra, un gesto, una imagen. Úsalo como ancla. Recuerda, Nietzsche no era un manipulador. Era un visionario que quiso entregar el código antes que la Matrix lo usara contra ti.
El mensaje no era de dominación, sino de advertencia. Este fragmento ya fue sembrado. Ahora te toca a ti expandirlo. Porque el conocimiento no libera por sí solo, necesita acción consciente. Suscríbete, comparte y sigue explorando, porque cada símbolo que comprendes es una cadena menos que te ata. Y cada cadena que se rompe es un paso hacia la libertad verdadera. Imagina despertar un día y darte cuenta de que cada decisión que has tomado, desde cómo te vistes hasta cómo amas, fue guiada por una voz que no era tuya, no una persona, sino un sistema, un espectro moral que habita tu conciencia. Y si te dijera que esa voz fue instalada en ti antes de que aprendieras a hablar, que el bien y el mal que sigues no fueron definidos por tu corazón, sino por manos invisibles. Una jaula sin barrotes. Una prisión sin guardias, hecha de normas, valores y juicios que llamamos moral. Friedrich Nietzsche vio esta prisión. Y no solo eso, la desafió, la nombró y nos dejó pistas para escapar. Hoy vamos a descender en espiral hacia el núcleo de esa cárcel invisible, no para destruir la moral, sino para entender por qué nos impide ser libres. Friedrich Nietzsche no fue simplemente un filósofo. Fue un sismógrafo del alma occidental, un arqueólogo del resentimiento, un destilador de verdades que muchos preferirían no ver. Nacido en 1844, en una Europa dominada por la moral cristiana, Nietzsche se atrevió a lanzar una pregunta que aún resuena con fuerza sísmica. ¿Y si Dios estuviera muerto? Pero no hablaba del Dios religioso apenas. Hablaba de la muerte de las verdades absolutas, de los pilares morales heredados que ya no sostienen nuestras almas. Para Nietzsche, la moral tradicional no era una brújula universal, sino una construcción cultural diseñada para domesticar la voluntad. Dividió la moral en dos formas: moral de los señores, nacida de la afirmación, la fuerza, la creación; moral de los esclavos, nacida del resentimiento, la culpa, el rechazo al deseo. Y advirtió: hemos heredado la moral equivocada, aquella que premia la obediencia, la sumisión, el autosacrificio, aquella que llama virtud a la negación del sí mismo. Nietzsche no quería destruir la moral, quería reconstruirla desde la raíz, porque sabía que dentro de cada norma impuesta hay una sombra que nos observa. La figura del superhombre, su ideal, no era un tirano, sino un creador de valores propios. Un ser que trasciende las normas impuestas y vive desde su voluntad de poder, no desde la culpa ni el deber. Pero esto tiene un precio: ser incomprendido, temido, rechazado, porque quien rompe los códigos revela el teatro. Y el teatro necesita de espectadores obedientes. Hoy, más de un siglo después, la ciencia empieza a confirmar lo que Nietzsche intuía. Estudios de neurociencia moral revelan que las decisiones éticas no nacen solo del razonamiento lógico. Son emociones profundamente arraigadas en zonas primitivas del cerebro. Los experimentos del psicólogo Jonathan Haidt, por ejemplo, muestran cómo justificamos racionalmente juicios morales que en realidad nacen del asco, el miedo o la culpa aprendida. Las normas sociales moldean literalmente la forma en que el cerebro responde a ciertos estímulos. En otras palabras, aprendemos a sentir culpa como se aprende un idioma. ¿Y quién diseña ese idioma? ¿Quién dicta qué es moral y qué no? La respuesta es inquietante: es la cultura. Y dentro de ella, instituciones específicas como la religión, el Estado, la escuela, la familia,
El famoso experimento de Milgram demostró que personas comunes pueden infligir daño a otros solo porque una figura de autoridad lo ordena. Y lo hacen creyendo que es lo correcto. La moral, entonces, no es garantía de virtud. Puede ser una máscara para la obediencia, un mecanismo de control disfrazado de justicia. Nietzsche decía: el deber es la necesidad de obedecer a una autoridad moral interna, un eco del amo al que nos hemos acostumbrado. ¿Qué pasaría si lo que llamamos moral no fuera más que una estrategia milenaria para garantizar la estabilidad de un sistema? Una matriz de creencias que impide que el individuo cuestione, que lo mantiene ocupado sintiéndose culpable por ser quien es. La moral, como cárcel perfecta, no necesita guardianes, porque el prisionero se vigila a sí mismo. Desde niños nos enseñan que sentir rabia, desear mucho, dudar de la autoridad o cuestionar lo sagrado es malo. Así nace la culpa crónica, una sensación permanente de insuficiencia. El alma rota por dentro, pero obediente por fuera. La educación moral moderna no busca el florecimiento, busca la contención. Y lo logra a través de la vergüenza, del juicio social, del castigo divino o la humillación pública. Nietzsche veía esto con claridad escalofriante. Para él, la cultura occidental había reprimido el instinto vital en nombre de una fantasía moral. Y esa represión, cuando se acumula, estalla en violencia, neurosis, conformismo o nihilismo. La moral mal entendida, decía, es enemiga de la vida. A lo largo de la historia, cada ser humano que ha osado cuestionar la moral dominante ha pagado un precio. Sócrates, condenado por corromper a la juventud. Galileo, perseguido por desafiar los dogmas. Hipatia, asesinada por enseñar sin permiso. Y también los desconocidos, mujeres que no quisieron casarse, hombres que amaron diferente, artistas que mostraron lo prohibido. Nietzsche mismo fue un paria, incomprendido por su época, marginado por su pensamiento. Cayó en la locura, pero dejó un mapa. Ese mapa no tiene un solo camino. Tiene una pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir sin necesidad de ser aprobado por la moral del rebaño? Hoy aún hay quienes eligen construir sus propios valores. No desde el capricho, sino desde la conciencia, desde la responsabilidad de no heredar sin filtrar. Y eso, en una sociedad moralizante, es un acto de revolución silenciosa. Imagina una jaula cuya puerta nunca estuvo cerrada, pero cuyo prisionero jamás se atrevió a tocar. Ese es el símbolo, la imagen que atraviesa culturas, mitos y sueños, la libertad que da miedo. La jaula representa la moral impuesta, el barro de los juicios ajenos, la máscara de lo correcto. Y la cerradura abierta representa la posibilidad del despertar. Nietzsche no ofrece recetas, ofrece martillos y nos invita a golpear los ídolos internos. No para ser anárquicos, sino para ser auténticos, porque lo opuesto a la moral impuesta no es el caos. Es el valor de decidir por uno mismo. ¿Cómo se libera uno de una moral que lo ha formado? ¿Cómo se distingue la voz propia del eco de la costumbre? Nietzsche no da soluciones fáciles, pero sugiere 3 movimientos. Cuestionar tus creencias más profundas. ¿Por qué crees que eso está mal? ¿Quién lo dijo primero? Observar el origen de tu culpa. ¿Te nace de adentro o fue plantada? Crear tus propios valores. No desde el capricho, sino desde la vida que quiere afirmarse. Este camino es solitario.
incómodo. Exige romper espejos, pero también es el único que lleva a lo real. Hoy puedes elegir seguir cumpliendo mandamientos invisibles o comenzar a escucharte más allá del ruido del deber. Porque la mayor prisión de la humanidad, decía Nietzsche, no tiene barrotes. Tiene reglas que nadie cuestiona. Y todo despertar comienza por una pregunta que arde. ¿De quién es esta voz que me dice cómo vivir? Quizá nunca seamos totalmente libres, pero cada vez que cuestionamos una norma sin sentido, cada vez que elegimos desde el corazón y no desde el miedo, algo dentro de la jaula se resquebraja. Y en esa grieta entra la luz.